Buenas tardes. Bueno, tuvimos una semanita sin vernos o sin encontrarnos por acá. Así que bueno, vamos a ponernos de vuelta en sintonía. A ver, es un desastre como tengo. Y vamos a continuar y terminar hoy con el texto de Foucault, la explicación del texto de Foucault. Y a partir de la semana que viene empieza la fecha de entrega, desde el viernes de la semana que viene hasta el domingo. ¿Por qué empieza el viernes? Porque el viernes vamos a tener un encuentro Zoom optativo en el cual yo ya les pido que hagan un esfuerzo, todas y todos, para poder encontrarnos la mayoría. Ese encuentro va a ser en el horario de la clase, de 5:30 a 7:30, en ese plano, digamos 40 minutos dentro de ese marco, o de 8:30 a 9:30 en el caso del profesorado de biología. Les pido que hagamos un esfuerzo por encontrarnos todos y todas en ese Zoom, siempre dentro del marco optativo, porque ya el siguiente paso va a ser el trabajo grupal que va a ser con exposición vía Zoom. Así que es necesario que ya estemos adiestradas y adiestrados a poder situarnos en un horario. ¿Bien? En ese encuentro con Zoom vamos a responder algunas preguntas que surjan del trabajo práctico de último momento, lo que van haciendo, y además cualquier planteo que tenga que ver con la exposición siguiente de los grupos en forma oral, que va a ser con la conferencia 5 de Foucault, la que sigue a esta, ¿sí? Donde Foucault profundiza algunas cuestiones que acá comienza a desarrollar. Así que bueno, los espero y espero que podamos encontrarnos todas y todos, o la mayoría por lo menos. Bien. En la clase de hoy, en el video de hoy, voy a tratar de cerrar la conferencia 4 de Foucault para marcar ciertos puntos. Empiezo. No olvidemos que el contexto general de este trabajo tiene que ver con poder distinguir, a través del pensamiento filosófico y las elaboraciones de Foucault, una teoría sobre la subjetividad o la constitución subjetiva, donde se entiende que los sujetos en el cual se articulan los cuerpos en una época determinada, las subjetividades, son producidas y no son inventadas por la propia persona como suele hacernos creer el cine, ¿no? El cine infantil que muy frecuentemente uno puede ver, la típica historia del individuo que es considerado inferior o descartado por colectividades o no valorado, que asciende a una singularidad superior y reconocida, casi como una especie de subjetividad fuerte que se autoconstituye a sí misma. Bueno, ese pensamiento es moderno. Lo que estamos viendo acá es que toda perspectiva subjetiva o situación subjetiva en una época la constituyen las prácticas y los discursos. Foucault va a tratar de mostrar eso en esta conferencia a través de cómo se constituye el sujeto criminal y cómo a través de prácticas y discursos de la penalidad, de alguna manera van surgiendo formas de castigo que surgen fuera del marco jurídico o de las prácticas penales determinadas. En este sentido, la división entre dos videos explicativos tiene que ver con esto. En la primera parte de la conferencia, Foucault pone el acento en la constitución del sujeto criminal y su transformación. Recuerden, el sujeto como aquel que daña el tejido social, ese es el sujeto criminal en el primer caso, y el sujeto entendido en el marco de lo peligroso. Eso va a hacer desarrollar instituciones aledañas o paralelas que de alguna manera engloben y cumplen roles para poder dar cuenta o controlar o corregir o vigilar a este sujeto, a estas corporalidades con estas subjetividades supuestas peligrosas. Son supuestas como peligrosas. ¿Bien? Esa primera parte acentúa la cuestión del sujeto. Esta segunda parte de la conferencia acentúa la cuestión del poder. Acá voy a hacer esta salvedad. El concepto de poder, así como el concepto de sujeto tiene que ver con cargas políticas y construcciones históricas, en Foucault el concepto de poder es un concepto no moderno. Quiere decir, no es vertical. Existe una instancia superior que ejerce el poder sobre una instancia inferior y esa instancia inferior va a tener que encontrar un movimiento histórico para poder desembarazarse o liberarse de ese poder opresor. En Foucault, el poder no es vertical, sino es horizontal. Tiene una teoría del poder bastante derrotista o compleja, porque de alguna manera todas y todos estamos imbricados en los juegos de poder. No somos algo externo al poder, que el poder se aplica sobre nosotros,
sino que de alguna manera lo reproducimos aún sin darnos cuenta. Esto es totalmente coherente con el concepto de sujeto. Si mi subjetividad, la subjetividad docente en la que estoy articulado, forma parte de discursos y prácticas sociales, quiere decir encima que también yo puedo dar cuenta o motorizar o viabilizar formas de poder aplicadas sobre ustedes, sobre la forma en que participo de esta instancia educativa, en la que los formo y las formo, en la que las y los evaluaré prontamente en una exposición oral o a fin de año, y sin darme cuenta yo motorice o encarne formas de poder no cuestionadas por mí individualmente y que de alguna manera mantienen el status quo de instituciones, de engranajes de poder, y en el cual yo soy un partícipe más. Esa es la teoría de Foucault, en primera instancia, ¿no? Una y uno tiene una participación en el poder. En esta segunda parte de la conferencia, él va a ahondar en lo que él ve como la contradicción, el aspecto contradictorio que observa en el sistema penal en Francia e Inglaterra, que lo nombra al principio de la conferencia. ¿En qué consiste el sistema contradictorio? Ve una contradicción entre que sea en Francia o en Inglaterra, o se modificó la estructura penal, la forma de castigo, las instituciones penales, pero se mantuvo intacta la ley penal, o pasó al revés, se modificó la ley penal, pero se mantuvo intacta el sistema de penalidades o las instituciones penales. Si práctica penal y ley penal empiezan a tener una división, una variación, una contradicción entre sí, y se mantiene funcionando igual, aparece el supuesto de Foucault. Existe un movimiento que se está dando por fuera de las instituciones penales y de la ley penal. Está ocurriendo algo en un campo, en una dimensión externo a este par binario. Esa es la tesis de Foucault. Básicamente, ¿dónde es ese lugar externo? En la población, en el grupo social. El grupo social va gestando un sistema, tesis de Foucault, de control y vigilancia que va pasando por distintos se va desplazando en tres formas, dice el que se desplaza. Primero que los grupos pequeños se autocontrolan y se autovigilan porque hay demasiadas leyes opresoras, de horca, demasiada situación de castigo y muerte, entonces se autovigilan los grupos. El de ejemplo, no lo voy a nombrar ahora porque, bueno, esos ustedes los abordarán y los trabajarán en el trabajo práctico, pero la idea es que Foucault muestra que estos grupos se autovigilaban sus propias bases populares para evitar los castigos. Sin embargo, aparece un segundo se desplaza de ahí, y el desplazamiento es cuando aparecen grupos específicos de orden y de control que surgen de estos grupos de alguna manera, pero ya no son los propios integrantes de los grupos y los colectivos, sino grupos encargados específicamente. ¿De qué? De autoproteger, de vigilar, de controlar. Aparece un tercer desplazamiento que dice Foucault, que va a ser cuando sean absorbidos por el poder hegemónico, por el rey, por el grupo de Estado, o cualquier forma que tenga un nivel aristocrático y superior respecto a la distribución y organización de poder dentro de un entramado social determinado. Entonces, Foucault dice, cuando uno ve el proceso al final, son estratos superiores, jerárquicos, aristocráticos, los que establecen formas de poder, opresión y dominio y control sobre grupos determinados sociales. Pero Foucault dice, cuando uno explora la génesis, en realidad surge de esos grupos sociales y es absorbido en tres movimientos por grupos de poder mayor, o aristocráticos o jerárquicos.